Mi nombre es Andrés León y en primer lugar dar las gracias al Esquelecarto por darnos la oportunidad de realizar este webinar a la unidad de Pie y Tobillo de Burgos. Tanto la doctora Llorente como yo hablaremos del pie zambo. La primera parte hablaré yo un poco de la introducción, la fisiopatología, y ella acabará con el tratamiento. En primer lugar, a mí me parece importante entender por qué es importante saber el tratamiento del pie zambo, que es algo que ya nos cuentan en el MIR y que se realiza de forma pues, sistemática en casi todos los hospitales de España. Parece un tratamiento sencillo, pues poner yesos seriados, y es algo que se realiza con mucha frecuencia. Sin embargo, no hay que infravalorar la importancia de este tratamiento, de hacerlo correctamente y de saber pues, diagnosticar los tipos de pies más complejos y cómo tratarlos y todos los detalles que puede tener esta técnica. Porque si no pasan estas cosas. Hace menos de un mes o 2 meses nos llega esta paciente a la consulta de la unidad especializada de pie y tobillo en Burgos. Es una mujer de 31 años con un pie zambo izquierdo en la infancia, que ha sido operada en 2 ocasiones y venía por dolor en la columna externa. Ya la habíamos visto hacía unos años y en principio pues ella ha empeorado bastante en estos 2 años de dolor. No la tratamos nosotros en su primera ocasión, o sea que tampoco sabemos exactamente qué tipo de cirugías se le han hecho. Como vemos aquí, pues tiene un pie pequeño y ya tiene unas manifestaciones pues, de pie cabo, también tiene un calcáneo muy verticalizado, signos degenerativos tanto tibiastragalinos, subastragalinos, como en otras articulaciones del pie, y tenemos un antepié que está supinado. Vemos cómo se ven perfectamente y en forma de escalera todos los metatarsianos, con gran apoyo en el quinto metatarsiano, o sea, en la columna externa. ¿Qué pasa? Que este es el problema de haber dejado una patología que en principio es sencilla y que se podía haber tratado pues, con sus yesos seriados y con su tratamiento Ponseti correcto, y ahora nos encontramos con una mujer de 31 años que ya ha perdido todas las maniobras de compensación del cuerpo, tiene un pie no plantígrado que le duele y que ya empieza a ser ya es bastante rígido y ya no es capaz de compensar, como cuando hacía en la infancia, que aunque tenía el pie exactamente igual, pues bueno, con la elasticidad de las articulaciones, era capaz de caminar y hacer su vida normal sin dolor. Y ahora tenemos a una chica de 31 años, pues que está en principio coja, y que tiene bastante dolor y que busca una solución. Y claro, el tratamiento ya es mucho más complejo que si lo hubiéramos tratado de principio bien cuando era niña. Y por eso es por lo que yo creo que hay que aprender bien el método Ponseti. Ponseti, recordad que era un mallorquín que trabajaba en Iowa y que ya desde los años 40-50 empezó a publicar sus primeros casos de pie zambos tratados con este método revolucionario, porque antes se operaban y los resultados eran malos. Este método revolucionario, pues por medio de manipulaciones en yesos y tenotomías. Entonces, antes de nada, pues para que todo el mundo tengáis acceso, saber que en la página globalhelp.org tenéis acceso a todo tipo de información, como el propio libro de Ponseti, en el que hay como 40-50 páginas de PDF con muchísima información en cuanto a las deformidades, anatomía patológica, historia, tratamientos y trucos prácticos del tratamiento de todo tipo de pie zambo o similar al zambo. Entonces, lo primero es saber qué es el pie zambo. El pie que se denomina pie zambo congénito, o talipés equinovaro, o pie equinovaro y cabo, o también clubfoot, o pie en forma de palo de golf. Pues al final es un pie que aparece en la segunda semana de gestación, producido por una displasia, igual que puede ser la displasia de cadera o otras patologías del desarrollo del niño durante su formación intrauterina, que consta de las siguientes manifestaciones. Presenta un cabo de medio pie,
mucho arco, presenta una abducción del medio y antepié, presenta un varo de retropié y un equino. Recordad, esto ya también lo preguntaban en el MIR, que estas manifestaciones que tenía la mnemotecnia CABE no solo nos decían las deformidades que tiene el pie, sino también el orden de tratamiento. Primero hay que tratar el cabo, luego la abducción y el varo, y por último el equino. El pie zambo pues tiene como características que es la deformidad más frecuente al nacimiento. Afecta desde 1 de cada 1000 a 1 de cada 250. Depende de las poblaciones y es más frecuente en varones. El 50% son bilaterales y aunque el 80% aparece como manifestación aislada, hay un 20% que vienen asociados pues, a otras enfermedades como artrogriposis, mielodisplasia, etc. ¿De dónde viene? Pues esta es una buena pregunta, porque desde hace años se han ido creando muchas teorías, pero no hay ninguna que esté clara. Se sabe que en el segundo trimestre es cuando empieza a aparecer, que es una displasia primaria, igual que puede ser la displasia del desarrollo de la cadera, que tiene un componente genético, por ejemplo, la gente que tiene afectación del gen de transcripción PIT-X1 y que aquellos que tienen pacientes, o sea, familiares con pie zambos en la familia, pues tienen más riesgo de tener esta deformidad. Puede tener también componentes neuromusculares, sindrómicos, dismórficos, aparte de los conocidos como la artrogriposis, la mielodisplasia, etc. Sí, pero aún no se sabe. Y en cuanto a la anatomía patológica, aquí vemos un corte del libro de Ponseti y vemos cómo este es el pie de un niño de 3 días y vemos los cortes anatómicos y cómo hay cambios en la estructura ósea, en la estructura ligamentosa, tendinosa, que explicaré ahora un poco más adelante. Al fin y al cabo, la patoanatomía de este pie, pues tenemos primero, lo podemos dividir en 4 grupos, en una anatomía superficial, luego una afectación cápsulo-ligamentosa, una afectación muscular y tendinosa y una afectación de huesos y articulaciones. En visión posterior, pues tenemos un gemelo atrófico con un Aquiles bastante tenso y un pliegue cutáneo posterior bastante marcado en relación con este equino. También vemos el varo del retropié con un calcáneo que a veces no encontramos dentro del saco cutáneo de la piel, sino que se encuentra más varizado y está fuera de su sitio. En la visión lateral vemos un astrágalo prominente, que es el que usaremos como punto de reducción, como fulcro para comenzar la reducción. También tiene un alus que está aparentemente acortado y plantarizado, el pie está tucido e invertido. Y también vemos una serie de características, igual que veíamos ese pliegue posterior del tobillo, también vemos un pliegue en la zona del arco medial, que a veces incluso es tan profundo que puede llegar hasta el arco lateral afectando a todo el pie. En ese caso estaríamos ya hablando de un pie zambo más atípico. Vemos el equino y el resto de manifestaciones. En resumen, un poco esta anatomía superficial, pues son pies cortos y pequeños con gemelos atróficos, el talón puede estar vacío y en varo. Tiene un equino porque no hay un pie zambo sin equino, como ya decía Ponseti. Y tiene flexuras marcadas en el medio pie, que son de ellos responde el cabo, y también el tendón de Aquiles, que vienen derivadas del equino. Y aparece un cuerpo prominente en el astrágalo en lateral. Luego ya se explicará la doctora Llorente, pero hay varios principios en la reducción de este pie, en la manipulación. Lo primero es que se usa como fulcro el cuerpo del astrágalo en su porción lateral, como todo el pie gira alrededor del sustentaculum pedis y cómo esto es lo que se llama acoplamiento cinético, como nosotros al mover al mover el antepié alrededor, usando como fulcro este acetabulum pedis, se van corrigiendo las deformidades en orden, primero el cabo, luego el abducto, luego el varo sin necesidad de tocar el talón y por último el equino, que es cuando necesitamos realizar la tenotomía del Aquiles. También tiene patología ligamentosa y capsular, que en estudios anatomopatológicos vemos que no tiene la misma estructura celular que en los ligamentos y la cápsula normal.
tanto en visión posterior como en el resto del pie, ligamentos deltoideo, de spring, etc. También vemos cómo hay afectación de músculos y tendones. Hay músculos acortados, hay fibrosis musculares, músculos de tamaño corto y hay vainas tendinosas que pueden estar engrosadas. Y el resumen de la afectación es que tenemos un pie cabo, que está generalmente afectado pues, por los intrínsecos, el flexor hallucis longus, el digitorum longus, un pie aducto que está afectado por el tibial posterior, varo, que generalmente es por la tensión del tibial posterior, del Aquiles y del tibial anterior, y un equino, generalmente por la tensión del tendón de Aquiles. Y luego también tenemos unas manifestaciones osteoarticulares, como por ejemplo que tenemos un calcáneo varizado y rotado hacia medial y está plantarizado porque el Aquiles tira de él y queda en equino. Y también vemos un aplanamiento articular. Aquí en este caso veríamos como el calcáneo está mirando hacia medial y está plantarizado por la tracción del tendón de Aquiles. También tiene afectaciones en la formación ósea del astrágalo y del escafoides. El astrágalo es corto y tiene una cabeza medializada con mucho ángulo entre cuello y cuerpo. También es hipotrófico. Y el escafoides tarsiano está ascendido y medializado. Esto, por ejemplo, sería un esquema de cómo veríamos un astrágalo normal y aquí un pie zambo. Vemos cómo el astrágalo está más acortado, la cabeza está más medializada y ha pasado de tener 160 grados entre el cuerpo y el cuello a tener 120 grados. Y también vemos cómo el escafoides se medializa aún más. ¿Hay que pedir pruebas? Pues es una de las de lo que más nos preguntamos. El diagnóstico postnatal es generalmente clínico, un niño que tenga un pie con las manifestaciones ya expresadas. Sin embargo, sí que existe un diagnóstico prenatal que se puede realizar a partir de las 18 o 20 semanas. En el primer trimestre de embarazo se pueden diagnosticar los pies zambos, pero sobre todo se diagnostican aquellos que son sindrómicos, que son los que aparecen primeramente. Sobre todo se diagnostican hasta un 86% en el segundo trimestre. Y el problema del tercer trimestre es que las ecografías dan lugar a falsos positivos. ¿Por qué? Porque ya es un problema de pérdida de espacio intrauterina, el feto tiene mucho tamaño y adquiere unas posiciones que pueden dar lugar a pensar que tenemos un pie zambo cuando en realidad es un problema de pérdida de espacio y no es un zambo verdadero. Las radiografías en general no son necesarias, sin embargo, si se realizasen se piensan hacer únicamente ya en niños más mayores, de 4 a 6 meses. Y una de las proyecciones más típicas que hay que pedir especiales es la proyección de Turco, que es una proyección lateral con flexión dorsal. Y lo que veríamos es en el pie zambo cómo hay un paralelismo entre el calcáneo y el astrágalo. La clasificación más importante es la clasificación de Pirani, también hay otras como la clasificación de Di-Meglio, pero la clasificación de Pirani nos valora el pie entre 0 a 6, siendo 6 lo que peor puntuación tiene, lo que más deformidad tiene, y nos sirve para ver qué severidad tiene este pie zambo, nos sirve para monitorizar la progresión después de cada una de las manipulaciones y yesos seriados, y nos permite saber cuándo es el momento de realizar la tenotomía o cuándo iniciar el tratamiento con ortesis. ¿Por qué? Porque no nos conviene realizar la tenotomía de forma demasiado precoz, ya que esto puede dar lugar a un pie en mecedora. Aquí vemos, por ejemplo, pues cómo valoramos la curvatura lateral del pie, cómo vemos aquí el pliegue plantar, si está muy marcado o no está marcado. Vemos qué tal es su movilidad alrededor del acetabulum pedis, o sea, alrededor de la cabeza del astrágalo. Vemos aquí el varo del retropié, también la capacidad de corrección de ese equino. Y luego también palpamos el talón a ver si encontramos o no el calcáneo dentro de su saco, dentro del saco del calcáneo.
Es importante también, ya como última cosa, pues que hay guías de práctica clínica que nos indican cómo tratar los pies zambos, porque no todos los pies zambos son pies zambos diagnosticados nada más nacer y que son totalmente típicos, sin ninguna manifestación asociada, sino que tenemos pacientes pues con síndromes y con, a lo mejor, si estamos en África, en algún pueblo, pues nos encontramos niños con pies ambos de 8 o 9 años que no han sido tratados y que ya caminan o que ya han sido operados previamente. Para ello, pues existe la guía de práctica clínica de Ponseti, que también se puede encontrar en internet, del año 2015, en la que nos da pues una serie de algoritmos para saber cómo tratar estos pacientes. Este primero que os voy a contar yo más o menos hace una visión global y te deriva a cómo tratar especialmente cada uno de los tipos de pies, pues si es un pie zambo sindrómico o si tiene alguna característica especial, pues posquirúrgico, etcétera, etcétera. Que cada uno tiene pues sus detalles y sus matices para añadir al tratamiento. En cuanto a tiempos, en cuanto a número de yesos, en cuanto a forma de reducción, en cuanto a timing de tenotomías o si requieren cirugías o no. Entonces, pues los dividen si ha tenido manejo previo o no, si son sindrómicos sí o no, y de los que no han tenido manejo previo, pues ver si es en edad, si camina o no camina, y sobre todo aquí saber si es un pie zambo atípico, que sobre todo lo definen por si tiene un pliegue plantar transverso que va desde el arco medial hasta el borde lateral. Y en cuanto a si ha tenido manejo previo, pues saber si ese manejo previo ha sido por cirugía o si ha sido pues por medio de un Ponseti previo. Y con eso pues ver si son pies posquirúrgicos, complejos o si son recidivas. Y muchas gracias, os esperamos en Burgos, podéis venir cuando queráis y a comentarnos cualquier cosa. Y ahora comienza la doctora Llorente con su parte de la charla, que es sobre el tratamiento. Muchas gracias.